Existe una nomenclatura actual en donde el asta anterior lo dividen en tres zonas. Una zona medial que es el número 1, zona intermedia que es el número 2 y zona externa que es el número 3. Lo que nos importa a nosotros es la zona intermedia, donde hay tres núcleos que están relacionados con la parte motor. ¿Cuál es? El núcleo rojo se llama núcleo del nervio. No, en ahí está mal. No es freno. Ese es espinal. Ese es espinal. No, rubro espinal es los cordones. Estamos en asta todavía anterior. Entonces es el núcleo espinal que viene de C1 a C5. ¿Y cuál es su función? Que es de la parte cervical, la inervación motora del trapecio y del esternocleidomastoideo. Luego tenemos el segundo núcleo que está mucho más anterior, que es el freno. ¿Cuál es su función? La inervación del diafragma que tiene, ¿cuáles son sus segmentos? C3, C4 y C5. Y luego, el que dice el número 2 es el núcleo de honor, es el núcleo autonómico sacro, que se recuerdan que estaba en la parte más lateral, es su continuación del intermedio. ¿Y cuál es su función? Inervación de la musculatura del piso. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, recuérdenlo, que se encuentra en la zona intermedia en la asta anterior, chicos. Asta. ¿Ok? Perfecto. Ahora pasamos nosotros a la sustancia blanca. La sustancia blanca, amigos, se va a dividir en tres cordones. Un cordón que es posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. Cordón funículo o tracto. ¿Ya? Cordón funículo o tracto. En el cordón posterior es más sencillo, chicos, porque en la parte posterior es en donde está dividido entre los surcos posterolaterales y el surco, ¿cómo se llama este surco? Postero medial, que tiene una porción posterior que es el propio surco y una porción anterior que se llama el tabique dorsal. ¿Ok? Perfecto. Bien, acá viene lo que es la parte del asta anterior, la zona intermedia, ¿no? Perfecto. Entonces lo divide a lo que se denomina el cordón posterior. Este cordón posterior también está subdividido en un surco que se llama el surco paramediano o intermedio. ¿Ok? El surco posterolateral o también denominado de Luschka. Perfecto. Listo. Para que aparezca mal. Excelente. Ya. En esta zona del cordón posterior, nosotros lo vamos a dividir en dos partes. Una parte medial que se denomina el fascículo de gracilis o de Gol. Y como es Gol, es vertical. Por eso es miembro inferior. Y tronco inferior. Y si es el otro, el lateral, que es el fascículo de cuneiforme o coniatos o burdas. Burdas es de brazo, miembro superior y tronco superior y cuello. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Y cuál va a ser su función propioceptiva de tipo? Consciente. Entonces ya saben qué significa propiocepción y saben qué significa que sea consciente o inconsciente. Listo. Entonces hasta ahí no hay más que decir. Pero existe otro núcleo que se llama el núcleo cuneiforme accesorio. ¿Cuál es su función del núcleo cuneiforme accesorio? ¿Alguien, chicos? No sé, no. El núcleo cuneiforme accesorio también va a llevar la vía del miembro superior, pero relacionado con los reflejos. Esa es la función. Y luego tenemos en el surco posterolateral, antes de que termine, hay un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio o tracto de Luschka. ¿Cuál es su función? Las vías ascendentes y descendentes. Esa es su función. En algún libro dice la propiocepción consciente de la inconsciente, ¿no? Es decir, de la porción basal, como también del
la propiocepción consciente de estos dos fascículos, como también la propiocepción inconsciente de las porciones basales o del espino cerebeloso dorsal. ¿Okay? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos todos los núcleos, o los tractos, perdón, en este caso son tractos de esa zona. Y luego vamos a ver la parte lateral. Pues aquí tenemos la parte lateral. Que está entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. El cordón lateral tiene vías ascendentes y descendentes. En la vía ascendente está relacionado con el espino cerebeloso, que puede dividirse en dos, anterior o ventral, posterior o dorsal. Entonces, una mnemotecnia que yo les voy a enseñar es de que todas las estructuras que sean laterales o anteriores inervan al miembro superior, y todos los que son mediales y posteriores inervan al miembro superior. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Fascículo de cuneiformes lateral va al miembro superior. El espino cerebeloso anterior va a ir al miembro superior. Es una propiocepción de tipo inconsciente del miembro superior. Esa es la función específica. ¿Ok? Luego tenemos, y también cuál es su epónimo del espino cerebeloso anterior, de Dow, y el dorsal Flesching. ¿Okay? Luego tenemos cuatro núcleos que son, otro núcleo ascendente que es el espino talámico, en este caso el lateral. El anterior ya viene a ser del cordón anterior, ¿no es así? Entonces, en esta zona, el espino talámico anterior, ¿cuál es su función? El anterior es el plato grueso. Termoalquis. ¿Y el lateral? El lateral es ¿Presión? dolor y Termoalquis. dolor y temperatura. ¿Por qué motivo les digo? ¿Cómo más o menos me recuerdo yo? Porque en la sustancia gelatinosa la porción medial es termoalgesia. Entonces lo contrapongo. Lateral es termoalgesia en el espino talámico. Así me recuerdo yo. Y por eso el lateral es termoalgesia y el anterior es tacto grueso o tacto protopático. ¿Ok? ¿Qué más? Luego tenemos cuatro que son descendentes, pero el principal se denomina córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. ¿Y cuál va a ser su función de estos dos? ¿Cuál va a ser su función? Porque es de la vía piramidal, pero ¿cuál es su función? Es la función de contractibilidad de los músculos distales. Es decir, por ejemplo, de la mano, ¿qué nos va a ayudar a escribir? A bailar, a coser, suturar. Esa es su función principal. ¿Ok? Luego tenemos otro núcleo que va a estar un poco medial. ¿Cómo se llama? El rubro espinal. ¿Cuál va a ser su función del rubro espinal? Extensión. Activación de los flexores, inactivación de los extensores. ¿Ok? Y tiene una vía que es la vía córtico, rubro, pónito, dentado, cerebeloso, espinal, rubro espinal. Es una vía muy larga que está relacionado con el núcleo rojo, específicamente con el mandibular o la función superior del núcleo, cuya función está relacionada con la activación de los flexores. Luego tenemos otros dos núcleos, que es el núcleo olivoespinal y el núcleo retículo espinal. Retículo espinal para la relación con la formación reticular y también valora la postura, al igual que el olivoespinal. Pero a diferencia de ello, ve el tono muscular, ve la velocidad de fuerza de contracción muscular. Esa es la diferencia que el retículo espinal. ¿Ok? Y obviamente estos tres núcleos o tractos, el rubro espinal, el olivoespinal y el retículo espinal, es de la
vía extrapiramidal. Y el córtico espinal es de la vía piramidal. Esa es la diferencia. ¿Ok? Y todos son descendentes. Luego tenemos el cordón anterior. ¿Cuáles sus núcleos que tiene? Aparte del córtico espinal anterior y el espino talámico anterior. ¿Cuáles? Son 3. 4. ¿Cuál será? Son 4. Si nosotros tenemos un rubro espinal en la parte del cordón lateral, su contraparte sería el vestíbulo espinal. Y el vestíbulo espinal, que puede ser medial o lateral, o algunos lo dicen anterior o posterior, porque hay varios tipos, su función principal es activación de los extensores, inhibición de los plexos. ¿Okay? Y se va a encontrar en la parte medial. Luego tenemos una parte lateral que es el tecto espinal, que está específicamente relacionado con los reflejos visuales, chicos, con los reflejos visuales. ¿A qué me refiero con ello? Que a ustedes les llamen por su nombre y ustedes automáticamente voltean. Siempre pasa eso. Eso es reflejo visual. Luego tenemos el longitudinal medial. En este caso, ¿cuál es su función? ¿Cuál sería su función? El longitudinal medio. Hay unos núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo que son los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares van a, cuando uno escucha algo, la parte auditiva, digamos, escuchan su nombre, van a activar a los músculos extraoculares para que volteen su ojo. Esa es su función del longitudinal medio. Y luego tenemos al otro núcleo, que es el núcleo córneo. ¿Cuál es su función? Es un centro regulador. Es un centro regulador. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos resumido todos los tractos, todos los núcleos, tanto del cordón anterior, el cordón medial, el lateral y el cordón posterior. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Ay, no. Porque ese va a ser su examen. Sí, ahora lo vamos a identificar en una imagen. ¿Okay? Oh my god. Pero no tenemos muestras. ¿Vamos a imprimir las imágenes? Está ya mi. Ah, ya me acordé. Ya. Aquí hay muestras. Me he olvidado. Están laminadas. Pero sí se ve bonito. Aquí podemos ver, por ejemplo, el asta Anterior. ¿Y por qué nosotros sabemos que es asta posterior? Ah, por el septo, por el tabique. Es más delgado, y dos, porque miren cómo llega el surco posteromedial con el tabique dorsal, llega justo hasta la parte de la sustancia. A diferencia del surco anterolateral, que llega o no llega. No. No va a llegar. Pero, No va a llegar. Entonces, no pero no llega. dijo los otros. Y por consiguiente, esa es la diferencia de nosotros. ¿Ok? Entonces, ellos en parte posterior, esta es la parte anterior, y aquí está la parte Posterior. asta. Aquí en esta zona se puede ver un poco el asta anterior, porque es Sí se un borde ve. entre C1, C2 en promedio. Y aquí el asta anterior sí se ve de mejor manera, ¿no? Que es mucho más engrosado, ¿no? Perfecto. Entonces, más o menos esa es la, cómo nosotros podemos ubicar a la sustancia gris. Entonces, aquí nosotros tenemos la cabeza, el cuello y la base. Por consiguiente, si yo pongo aquí el alfiler, es el núcleo posteromedial. Si yo pongo aquí, es el núcleo de la sustancia gelatinosa. Si yo pongo aquí, es el núcleo posterior. Si yo pongo en el cuello, entre la base y el cuello, Basal es el basal anterior, medial o de vértebro, y el basal lateral o de dorsal. Hasta ahí, exacto. Y en la parte anterior, en la zona anterior, si es una clasificación antigua, aquí está el núcleo basal. Y luego tenemos los 4 núcleos motores. O si es de una clasificación antigua. ¿Cuál es? más posterior, o sea, de una clasificación más
actual, ¿cuál sería? El del control, la lámina 8 y luego la lámina. Ahí está, chicos. Entonces este sería la lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4, lámina 5, 6, lámina 7, lámina 8, lámina 9 y lámina 10. Ahí están todas las líneas, ¿ok? Y del cordón posterior, aquí está el surco posterolateral. Aquí también está, lo vemos, el asta posterior, y aquí está el surco posterolateral. Y este pequeñito, acá sí se puede ver, es el paramedial. Y aquí sí lo podemos dividir, ¿no? El Brasil y el de Burgos. Entonces, ahí está, chicos, la diferencia. Y luego tenemos aquí el surco anterolateral, igual acá el surco anterolateral. Y luego tenemos acá el tracto espino cerebeloso, el espino talámico, el córtico espinal lateral, el córtico espinal anterior, el rubro espinal, el olivo espinal, el retículo espinal, el longitudinal medio, el vestíbulo espinal, el tecto espinal y el propio. Y ahí están todos los núcleos que hemos visto. Entonces, es un resumen para que vean que sí se puede ver, porque esta foto es de aquí, del teatro, chicos. ¿Sí? Entonces, es lo que ya fuimos. tenemos que ver. Por consiguiente, va a haber examen con foto. Y vamos a nosotros mostrar, y todos ustedes tienen un minuto para poder reconocer qué números. Entonces, valoren, chicos, eso. O sea, ella nos dijo que va a haber fotos, así que hay que ver mucho el video. O sea, que va a haber fotos. Un capibara.